Estimados estudiantes, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. En primer lugar, permítame presentarle el fascinante tema de la curva IB en módulo fotovoltaico. Este es un módulo de el tema tecnología fotovoltaica que vamos a intentar explicar en la siguiente diapositiva. Y es importante entender a la hora de diseñar, de seleccionar y de entender un poco la tecnología fotovoltaica. ¿Cuál es la importancia? La importancia reside en su capacidad para interpretar el comportamiento eléctrico de los sistemas de energía solar. Así pues, esta diapositiva inaugural no solo introduce el título, ¿está bien? Sino que también nos invita a explorar la interpretación, aplicación y casos reales de dicha curva en el ámbito fotovoltaico. Por consiguiente, les invito a comprender que la curva IB, que es una curva que relaciona corriente y voltaje, es esencialmente una herramienta gráfica que nos permite analizar tanto la eficiencia como el rendimiento de los módulos fotovoltaicos bajo diversas condiciones de operación. En efecto, mediante esta gráfica podemos identificar parámetros críticos, como lo visualizamos en esta figura, como la corriente de cortocircuito, abreviada ISC, el voltaje de circuito abierto, abreviado VOC, y el punto de máxima potencia, abreviado MPP. Además, cabe destacar que la aplicación de la curva IB trasciende el ámbito teórico, puesto que su análisis es fundamental para optimizar las instalaciones solares, diagnosticar fallas en los paneles y maximizar la producción energética. De este modo, los casos reales que estudiaremos en otros temas, en otros tiempos, en la siguiente clase, nos mostrarán cómo industria y proyectos utilizan esta herramienta para mejorar su eficiencia energética. Finalmente, es imperativo que como futuros ingenieros o investigadores o trabajadores en el área fotovoltaica, soporte tecnológico, podamos comprender profundamente la anatomía de la gráfica IB y las condiciones de referencia que la afectan. En última instancia, dominar este concepto le permitirá diseñar sistemas fotovoltaicos más eficientes y sostenibles, contribuyendo hacia el avance de la energía renovable. ¿Por qué la curva IB es clave en fotovoltaica? La curva corriente-voltaje constituye la representación gráfica fundamental de un módulo fotovoltaico. En esencia, es el lenguaje que nos permite comprender el comportamiento del real del sistema solar, desentrañando cómo interactúa la corriente y el voltaje bajo diversas condiciones de operación. A partir de ella se derivan aspectos críticos del diseño y operación, tales como la potencia máxima alcanzable, que define el rendimiento óptimo del sistema, el comportamiento ante cambio de irradiancia
factor determinante en la eficiencia energética, el impacto de la temperatura en el rendimiento, elemento clave para prever pérdida, la base del algoritmo MPT del inversor, esencial para maximizar la producción, y la correcta selección y dimensionamiento del sistema, garantizando su viabilidad técnica y económica. En síntesis, dominar el concepto de la curva IV es entender cómo respira un módulo fotovoltaico, lo que permite optimizar su desempeño y asegurar el éxito del proyecto fotovoltaico. En el siguiente punto, que es titulado Anatomía de la gráfica IV, allí explicamos el análisis de la curva característica de corriente voltaje en módulos fotovoltaicos. El eje X, que visualizamos, representa el voltaje del módulo, abreviado V, mostrando el rango completo desde circuito de cortocircuito hasta circuito abierto. El eje vertical izquierdo muestra la corriente, abreviado A, indicando la intensidad eléctrica generada por la celda fotovoltaica. Y el eje vertical derecho, indicando la potencia W, es calculada como el producto del voltaje por la corriente en cada punto de la curva. La gráfica superpone dos curvas esenciales que describen el comportamiento eléctrico del módulo, uno para corriente y otra para potencia, permitiendo analizar el desempeño del sistema fotovoltaico. Ahora, las condiciones de referencia STC. ¿Qué significa eso, profesor? Son las condiciones estándar para medir la curva IV en celda fotovoltaica, bajo unos valores específicos. Los elementos claves son la irradiancia, a 1000 W metro cuadrado, representa la radiación solar en condiciones óptimas. La temperatura a 25 grados centígrados es la temperatura de referencia para la celda fotovoltaica y la masa de aire a 1.5. Un espectro solar estándar a nivel del mar. Estas condiciones nos permiten comparar módulos de diferentes fabricantes de forma objetiva. Ok, los parámetros eléctricos fundamentales de un módulo fotovoltaico son 5 y se describen en la siguiente diapositiva. ISC, corriente de cortocircuito, es la corriente máxima del módulo cuando el voltaje es 0. Depende directamente de la irradiancia recibida. VOC es el voltaje de circuito abierto. Es el voltaje máximo del módulo cuando la corriente es 0 y es muy sensible a los cambios de temperatura. IMP, corriente en punto de máxima potencia. Es la corriente real de operación óptima donde el sistema trabaja con máxima eficiencia. BMP,
voltaje en el punto de máxima potencia. Eje voltaje de trabajo real del módulo en condiciones óptimas de funcionamiento. Y P max, potencia máxima, se calcula como voltaje en punto máxima potencia por corriente en el punto de máxima potencia. Y define la clasificación del módulo. Si es 310 vatios, 450 vatios y así por delante. Estos parámetros definen completamente el comportamiento eléctrico del módulo fotovoltaico y son visibles en la curva IV. Recuerdan, en condiciones estándar. El efecto de la irradiancia en la curva IV está relacionada con el comportamiento de los paneles solares fotovoltaicos bajo diferentes niveles de irradiancia solar. Vamos a dar un pequeño resumen, una descripción general. La curva IV, corriente voltaje, muestra comportamientos distintos según los niveles de radiación solar. Comprender estas variaciones es fundamentalmente para predecir el rendimiento del sistema fotovoltaico. Niveles de irradiancia típica. Cuando alcanza 1000, significa que está en condiciones estándar de pruebas de laboratorio. 800 W sobre metro cuadrado es un día soleado típico. Cuando alcanza 600 W metro cuadrado es un día nuboso, con nubosidad parcial. 400 es un día nublado. Y cuando es 200, alcanza 200, es un día de muy baja o baja radiación. ¿Cómo afecta esto a los parámetros eléctricos? Bueno, la corriente de cortocircuito, ICS, disminuye casi proporcionalmente con la irradiancia y MP disminuye con la irradiancia. VOC cambia muy poco, MMP permanece relativamente estable y la potencia disminuye fuertemente con la baja irradiancia. Entonces podemos concluir que la irradiancia afecta principalmente la corriente y la potencia, mientras el voltaje se mantiene relativamente constante. Ahora bien, curva PV. Curva PV es el corazón del sistema. Enfocar el sistema fotovoltaico y el punto de máxima potencia, MPP. Vamos a enumerar los pasos correctos relacionados con parámetros eléctricos fundamentales y su efecto en la curva PV. Primero, identificación del MPP. La curva PV muestra un pico que representa el punto óptimo de operación del sistema fotovoltaico, donde se obtiene la máxima potencia. El algoritmo MPPT. El inversor busca constantemente este punto mediante algoritmos de seguimiento MPPT para maximizar la eficiencia. Coordinación MMP y MPP. El pico de potencia coincide con los valores óptimos de voltaje BMP y corriente IMP. Ahora bien, tenemos en la imagen un atardecer de montañas y gráfico de
barras en línea. Es una ilustración de todo esto que estamos hablando. Los efectos ambientales afectan los parámetros eléctricos. Y a eso es lo que estamos intentando comprender. Pero de todo esto se deriva algo muy importante. ¿De dónde se obtienen los datos en las especificaciones técnicas de los módulos que se llaman datasheet de la curva IB? ¿Me entendieron? Entonces, por eso es que he llamado del datasheet a la curva IB. Describe un proceso de cuatro procesos. Describe un proceso de cuatro pasos. Primero, medición en laboratorio. Se traza la curva IB completa bajo condiciones STC controladas. Extracción de parámetros. Se identifican valores como VOC, ISC, MP e IMPP. Publicación en datasheet. Los valores se incluyen en la ficha técnica para diseño y selección. Aplicación del campo. Los datos se usan para dimensionar sistemas reales. Entonces, como ejemplo tenemos que si el datasheet indica MP igual a 40 y IMP igual a 135, a este punto corresponde al máximo de potencia en la curva IP. Se traza unas coordenadas, más adelante lo vamos a visualizar, y se halla el punto de máxima potencia. Entonces, cuando nosotros nos consigamos una curva con la siguiente característica, podemos interpretar, porque sabemos que la curva IB es una herramienta de diagnóstico esencial para comprender el comportamiento del sistema en condiciones reales de operación. Cuando presentamos un día nublado, la irradiancia es reducida, corriente baja. El inversor se mantiene en operación cerca del EBMP, pero con menor potencia total. Cuando hay un sombreado parcial, por ejemplo, la mitad del cielo está con nube y la otra con sol, la curva IB se deforma, creando múltiples picos. Los diodos bypass y MPT avanzados son cruciales. Y cuando hay un error de diseño, el MPP del string está fuera del rango MPPT del inversor. ¿Qué acontece? Hay una pérdida energética sin falla aparente y visible. Entonces, la curva IB es una herramienta para diagnosticar, volvemos a destacar, el comportamiento del sistema en condiciones reales de operación. Y podemos entonces afirmar que la curva IB es el ADN eléctrico del módulo. Podemos entonces, al interpretar estos parámetros, al dar lectura, diseñar mejor dimensionamiento óptimo del string y selección precisa del inversor, detectar errores, diagnóstico en campo y análisis de fallas con precisión técnica, optimizar sistemas, maximización del rendimiento energético y retorno de la inversión, y hablar el lenguaje real, comunicación técnica profesional en proyectos de energía solar. Entonces podemos comprender que la curva IB corriente voltaje es fundamental en la selección de los módulos fotovoltaicos e inversores, ya que proporciona la información crítica sobre el rendimiento y la compatibilidad del sistema. ¿Qué acontece? En los módulos fotovoltaicos
influye en el rango de voltaje. La curva IV define el voltaje de circuito abierto, VOC, y el voltaje de máxima potencia, VMP, que debe coincidir con el rango del voltaje del inversor. La corriente de cortocircuito, ¿en qué sentido? Que la corriente de cortocircuito ISC y la corriente de máxima potencia IMP determinan la capacidad de corriente del módulo. Y en la eficiencia, la curva IV muestra la eficiencia del módulo en diferentes condiciones de irradiancia y temperatura. En el inversor, el rango de voltaje de entrada, tenemos que el inversor debe operar dentro del rango de voltaje de la curva IV del módulo. Con respecto a la corriente de entrada del inversor debe ser compatible con la corriente de máxima potencia IMP del módulo. ¿Por qué? Porque el algoritmo MPPT es en donde el inversor debe tener o presentar un algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia MPPT para optimizar el rendimiento del sistema. Entonces tenemos que hay una compatibilidad y una optimización. En la selección del módulo debemos tener presente que la curva IV ayuda a seleccionar los módulos que se ajusten al rango de voltaje y corriente del inversor. Con respecto a la configuración del sistema, la curva IV guía la configuración del sistema, incluyendo la cantidad de módulos en serie y paralelo. Y en relación a la optimización del rendimiento, la curva IV permite optimizar el rendimiento del sistema, ajustando parámetros como el voltaje y corriente de operación. En resumen, en conclusión, la curva IV es esencial para seleccionar módulos fotovoltaicos e inversores compatibles y para optimizar el rendimiento del sistema. Bueno, muchas gracias por su atención.